El nombre de Néstor Luján está asociado a numerosas aventuras del espíritu, a múltiples actividades que han sido más o menos del conocimiento de la mayoría de los españoles, fundamentalmente a través de su vertiente de periodista, de gran periodista, que ha estado comentando a lo largo de tantos años la actualidad con un talante liberal, crítico y abierto que le ha valido en ciertas ocasiones ser motejado de un nuevo Larra, de un Larra de esta época. Néstor está aquí hoy para hablarnos de sus muchos saberes y acaso a nosotros nos gustaría, antes que nada, para situar un poco al personaje ante todos ustedes, saber de dónde arranca primero ese nombre Néstor tan poco usual en el país y finalmente, también como punto de partida, de dónde eran sus padres, cuáles eran las raíces, por así decirlo, de Néstor Luján. Bien, contestándote a la primera pregunta, mi nombre Néstor parece ser que es un sucedáneo del nombre que me querían poner mis padres, que era Héctor. Resulta que cuando quisieron bautizarme, Héctor no fue hallado por el párroco en el santoral. Y entonces, pues, buscaron una eufonía parecida y me pusieron Néstor, ignorando posiblemente, en fin, que era el nombre de un héroe homérico, del más viejo de los reyes griegos en la guerra de Troya. En cuanto a mis padres, mi padre era militar, falleció el año pasado, y era militar de artillería, y mi madre, pues, que afortunadamente vive, y vive conmigo, pues se dedicaba a esto que se llama sus labores. Se conocieron en Mataró, donde mi padre estaba de guarnición, y allí nací yo el 1 de marzo de 1922, que era miércoles de ceniza, y nací a las 5 de la tarde, que era la hora en que se iba a celebrar la procesión del entierro de la sardina. Esta procesión un tanto irónica y grotesca y un poco goyesca, que quizá ha informado un poco estas variaciones que tengo entre el humor y la tristeza que son propias de mi carácter, según yo creo. El humor, la tristeza y la sátira. Bien, la sátira preside sobre todo la procesión del entierro de la Diríamos sardina. que tú eres un gran satírico por encima de todo. Sí, bueno, yo parece ser que, claro, nací los últimos estertores del carnaval, que ha sido una fiesta llena siempre de malicias, no solo en España, sino en toda la Europa cristiana. ¿Eran catalanes tus padres? No, en absoluto. Mi padre nació en un pueblo de la provincia de Valencia, en Buñol, que es la capital de una pequeña región que se llama la Hoya de Buñol, que llaman vulgarmente la Valencia Churra, donde se habla prácticamente aragonés y que fue colonizada en la época de la Reconquista por aragoneses. Y en cuanto a mi madre, por parte de mi madre, toda la familia es gallega. Y mi madre, si bien nació en Cataluña, en fin, toda mi familia es gallega. Mi abuelo era de Viana del Bolo, de la provincia de Orense. ¿Y no había ningún antecedente literario en la familia? En absoluto. Tu vocación se produjo, por lo tanto, con la mayor espontaneidad. Sí, son estas cosas quizá un poco raras que suceden. Tuve siempre mucha afición a la lectura, de una manera sin saberlo, quizá escribía, me divertía escribir ya de muy niño. Soy absolutamente negado para cualquier gracia de dibujo o cualquier cosa manual. Soy de una torpeza absoluta y casi legendaria en mi familia, cosa que cojo, me cae. Yo conozco un hecho cierto, y es que he visto muchas veces a Néstor Luján con su madre. Lo he visto por la calle, lo he visto viajando. Sé que había y sigue habiendo probablemente una inteligencia muy profunda, una compenetración muy honda. Sí, posiblemente, es decir, con mis padres, claro, yo he vivido siempre con mis padres, y con mi madre pues siempre ha habido una gran comprensión, no solo con mi madre, sino con una hermana de mi madre que vive conmigo y que es mi madrina. Pero sí, nos hemos encontrado en algún aeropuerto, una vez recuerdo volviendo de Mallorca, en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Mi madre ha sido una persona de una gran sensibilidad, lo es todavía, muy preocupada por infinidad de cosas, sobre todo incluso por la política. Por la política todavía. Cosa que es un tanto chocante. No todavía, de siempre. De siempre. Puede que más que tú incluso, ¿no? Bien, en mi caso yo estoy fatigado por la política. Bueno, vamos a seguir progresando. Digamos que
Néstor Luján ha sido probablemente el periodista español que se ha encontrado en una etapa de su vida con más problemas de los que podemos llamar ¿de qué orden los llamarías tú? Bueno, de orden jurídico... Jurídico-político. Jurídico-político coactivo. Sí. Exacto. O sea que tú has tenido una gran cantidad de sanciones a las que por supuesto recurriste, sí, y que han llegado en última instancia incluso hasta el Supremo. Sí, el Supremo con una tenacidad extraordinaria encontró que siempre era culpable y me condenó 11 veces. 11 veces te condenó. En sanciones administrativas. Ya. Y en cuanto al Tribunal de Orden Público, me condenaron por haber publicado una carta al director que contradecía un artículo que yo había escrito. Me condenaron a 8 meses de cárcel y recurrí al Supremo y también lo perdí. También lo perdiste. Sí. De modo que perdiste 12 veces 12 ante el Supremo. No sé. Es un récord. No sé, en fin. pero no conozco ningún otro periodista que pueda, en fin, exhibir en una hoja como esa. No sé si... Esa ha sido una época quizá muy interesante y muy conflictiva. Yo diría que ya en los primeros tiempos en que yo conocí a Néstor, poco después de terminada la Guerra Española, Néstor escribía, como no era costumbre escribir aquí, llamando a las cosas por su nombre, desfaciendo entuertos, tratando quijotescamente de arreglar lo que fuera susceptible de ser modificado. Y claro, todo eso era como muy chocante, chirriaba un poco, ¿no? Sí, yo quizá era un tanto ingenuo, pero de todos modos esta ingenuidad la he conservado hasta cierto punto y bueno, la muestra es que me han condenado 11 veces, en fin, por transgredir el artículo 2 de la ley de prensa. Visto ahora que estamos en una etapa posterior y a lo que parece mucho más esperanzadora desde el punto de vista de la profesión periodística, ¿tú sigues pensando que ese artículo 2 es un artículo conflictivo? Bien, claro, es un artículo que depende absolutamente de la interpretación que se dé. Es un artículo tan amplio que puede ser el artículo más liberal y democrático del mundo o el artículo más totalitario y coactivo. Creo que se tendría que precisar algo. Vamos a hablar un poco de los libros de Néstor. Los libros que nosotros conocemos más de Néstor Luján son libros sobre todo sobre tauromaquia. Hay varias tauromaquias tuyas. Sí, bien, yo escribí durante 15 años, cumplí con una sección crítica de las corridas de toros en Barcelona, en aquellos años donde Barcelona, pues, si bien no era, digamos, la catedral de la tauromaquia, sí eran las dos plazas las que celebraban mayor cantidad de festejos. Entonces yo escribí una historia del toreo, en fin, una historia muy copiosa y nutrida. Un gran tomazo que recuerdo muy bien. Sí. Y luego escribí una tauromaquia, al cabo de un cierto tiempo, una tauromaquia que era casi como mi despedida del oficio de escribir sobre toros, porque yo hablaba de la tauromaquia, que llegaba hasta Manolete y el postmanoletismo, el deshielo del arte de Manolete, y luego pues ya... Luego se enfría un poco. Sí, sobre todo se enfrió mi entusiasmo, consideré que las cosas habían cambiado muchísimo, quizá, es decir, la ilusión que tuvimos en los años 40 y parte de los 50 se desvaneció. Y hacia el año 56 o 57 dejé de escribir de toros, luego asistí menos y ahora asisto muy raramente. De cualquier modo, me parece recordar que has olvidado mencionar un libro que fue el primero de tus libros, que era precisamente un libro sobre toros y toreros. Ah, sí. Bien, este fue mi primer libro. Yo, claro, comencé escribiendo un libro muy caro, muy precioso, un libro de bibliófilo en aquellos años 40, que en Cataluña y en Barcelona sobre todo, pues se hicieron unas ediciones, se elaboraban unas ediciones muy cuidadas, que fue un libro de bibliófilo sobre la tauromaquia del siglo XIX, que se llamaba De toros y toreros, y que fue lo último que hizo en su vida el célebre Manolo, el escritor Manolo Hugué, que vivía en Caldes de Montbui, que había sido un hombre muy interesado por la tauromaquia, aunque había asistido a muy pocas corridas. Y este libro, pues, fue el primer libro que yo escribí realmente. Y las ilustraciones son preciosas. El libro se tiraron 300 ejemplares. Es decir, yo empecé como un escritor de muy corta tirada. De muy corta tirada, pero de tirada de lujo. Sí. Con edición de bibliófilo y con ilustraciones de uno de los grandes escultores de la época. Sí. Bueno, vamos a ver, Néstor, hay una cosa histórica y es que tu nombre está vinculado estrechamente a
no sé cuántos lustros de la existencia de un semanario que ha sido significativo y en cierto modo trascendente dentro de la vida periodística del país. Y hablo del semanario Destino, que tú has estado dirigiendo ¿cuántos años? Bien, es un poco difícil porque, es decir, yo comencé a trabajar en Destino cuando tenía 21 años. En la última semana de 1943 publiqué mi primer artículo. Hice la crítica de toros allí, como he dicho antes, en fin, escribí de literatura. Empezaste con una sección que se llamaba algo así como Al doblar la esquina, me parece, sí, ¿o no? Esto vino un poco más tarde. Algo más tarde. Bueno, vino quizá en el año 46. Es decir, yo comencé allí, trabajé como secretario de redacción, luego fui redactor jefe, más tarde fui director, más tarde tuve que abandonar la dirección por los expedientes perdidos en el Supremo de los cuales hablábamos y por la condena del Tribunal de Orden Público. Luego fui director adjunto y finalmente me fui. Esto es de 1943 al mayo de 1975, que son bastantes años, son 32 años. 32 años dentro del staff de Destino y casi siempre con puestos de gran responsabilidad. Sí, en fin, estuve, como te digo, pues sí, entre la Secretaría de Redacción, o la redactoría, si es que se puede decir así, o la regiduría en jefe, y la dirección adjunta, pues sí. ¿Qué piensas tú que significa, que es, que ha sido Destino en todos estos años? Bueno, Destino ha sido una revista muy compleja, es decir, fue una revista creada por los catalanes que estaban en la zona nacional y que luego, cuando se acabó la guerra, pues se convirtió en una revista privada. Y algunos de los fundadores o de los redactores y colaboradores del primer tiempo pues se incorporaron a la vida normal y corriente y convirtieron la revista, antes de que entrara yo, evidentemente, ya en una revista de talante liberal dentro de lo que cabía en aquellos momentos. Cuando yo entré en el año 43, Destino era una revista claramente partidaria de los aliados en la Guerra Mundial y antitotalitaria y bastante monárquica. Luego, pues, se unió todo ello a un acendrado catalanismo que en aquel momento solo podía ser barcelonismo, de lo cual es buena muestra la novela del que era entonces director, Ignacio Agustí y Mariano Rajoy. Y dentro de esta burguesía liberal, pues fue continuando la vida de Destino, donde cupieron una serie de tendencias, desde tendencias bastante de izquierdas, dentro siempre de la relatividad, hasta gente de derechas, como Manuel Brunet, por ejemplo, que era un católico a macha martillo, en fin, donde había el escepticismo político de Pla, en fin, la idea histórica y clarividente de Vicens Vives, al cual perdimos muy joven, que era un historiador muy partido a la política, donde llegaron de su regreso del exilio personalidades como José María de Segarra, que fue colaborador nuestro durante mucho tiempo, donde escribían gentes que habían sido del viejo semanario Mirador, que era un semanario de acción catalana de la época de la República, que había tenido una posición un poco ecléctica dentro de una clara cosa democrática, como podía ser Juan Cortés, Sebastián Casca, etc. Todo esto, pues, era esta especie de amalgama, fue una especie de milagro, Destino de una serie de gentes de buena voluntad, de una gran afición, vinculadas todos ellos a la personalidad de José Vergés, que fue su propietario hasta hace muy poco, y que quisimos hacer una obra en común. Primero fue una tertulia, luego fue algo más serio. Al principio, cuando yo llegué, hacíamos 16 páginas, luego llegamos a presentar destinos de 150 y más páginas. En fin, siguió un poco una evolución de lo que se podría llamar el centro derecha liberal democrático catalán, que es una cosa muy vaga, pero
que define un espíritu. Esto desde... En aquellas épocas difíciles, ahora ya... Desde el punto de vista de la clasificación, digamos, política, desde el punto de vista de la clasificación cultural, sin duda alguna que el servicio de destino ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, no solamente como vehículo en sí mismo, sino también como potenciador de otras cosas, tales cual el premio Nadal, por ejemplo. Sí, el Destino tuvo, ya desde el punto de vista cultural, fue una revista que desde el primer momento luchó contra aquella cosa que se llamaba extranjerizante. Éramos extranjerizantes, es decir, estábamos muy abiertos al arte, a lo que podíamos entonces, al arte, la cinematografía, el teatro, todo lo que fueran manifestaciones exteriores que eran muy a menudo mal vistas. Luego, en un momento dado, algunos de los componentes de Destino, José Vergés, Juan Teixidó e Ignacio Agustí, pues fundaron una editorial y de esta editorial nació el Premio Nadal, en el año que se dedicó a la memoria de Eugenio Nadal, que había sido redactor jefe de Destino y que murió en el año 45. Entonces el Premio Nadal pues, ha durado y sigue durando hasta ahora, del cual yo he sido jurado hasta este año, y ha tenido unos momentos realmente, creo yo, vaya, en fin, no es que pretenda en esto sentar cátedra, ni mucho menos, ni decir ninguna cosa que no sea, me parece, objetiva, ha tenido una cierta importancia por cuanto ha lanzado una serie de novelistas que quizá también evidentemente hubieran podido salir a la notoriedad, pero que sobre todo los 15 primeros años de Destino fueron muy importantes, de Miguel Delibes a Sánchez Ferlosio, de Ana María Matute, en fin, a gente más o menos... Sin olvidar el punto de partida de la Laforet. Bueno, sin olvidar Carmen Laforet, que fue realmente una revelación, y que en su momento dio una especie de aire juvenil al premio. Es decir, el premio no premió a nadie consagrado, sino que premió a la juventud. A la juventud y a un cierto tipo de novela, un cierto tipo de manera de pensar y de libertad expresiva. Muy bien, vamos a cambiar, si te parece, el tercio por utilizar un poco los símiles taurinos que tú has tenido que utilizar tantas veces, y vamos a hablar de otro Néstor Luján, que es el experto en gastronomía, el gourmet, el hombre que sabe tanto acerca del arte de comer y de beber, que es un arte que por lo visto se cultiva cada vez menos y que está en cierto modo en decadencia. Bien, esto no sé. Es decir, bueno, sobre esto de mi fama o notoriedad de gourmet, yo tengo mis dudas de que yo realmente sea un gran gourmet, ni mucho menos. Lo que pasa es que, así como hay grandes gourmets en España que practican su afición en silencio, yo como que escribo, pues soy más conocido y yo estoy seguro que hay gente que sabe comer muchísimo más que yo, que saben más de gastronomía que yo y que son capaces de discernir las calidades de los vinos. ¿Cómo se hace un gourmet? Pues con paciencia y con afición, y luego también con un componente de tipo intelectual. En mi casa, por ejemplo, antes hablábamos de mi familia, a mi padre le gustaba andar por los fogones y cocinaba muy bien, unas cosas normales y directas. Y mi madre es una buena cocinera. Entonces a mí siempre me gustó comer bien y luego pues tenía incluso caprichos, había cosas que no me gustaban. Y siempre he sido hombre de apetito corto, o sea que claro, pues buscaba las cosas que me agradaban, las prefería a otras. En fin, luego empecé a leer, empecé a conocer a gentes, tuve un maestro que fue Josep Pla, que es un hombre de apetito todavía más corto que el mío, pero que me explicó un poco lo que era este mundo. Luego conocí a Julio Camba en sus últimos años y me fui aficionando, como me he aficionado en tantas cosas, porque en mi caso lo que pasa conmigo es que soy un hombre de unas grandes curiosidades. Quizá no sea un hombre profundo, ni mucho menos, pero hay infinidad de cosas que me han interesado. Estoy muy deseoso de saber. Bien, y entonces, pues, como que he gozado, afortunadamente, de muy buena salud, pues he podido practicar este arte del gourmet, o este oficio, o esta afición.
Porque, claro, una de las cosas principales para ser un buen gourmet es tener buena salud. es tener buena salud. Tener un buen organismo. Tener un buen organismo, cosa que te permite tener un buen olfato, tener un excelente paladar, no tener un apetito extraordinario que te obligaría a veces a comer cosas que vale más no comerlas. Y luego, pues, la salud es tan importante en todo, también es para el trabajo. Pero es un arte, digamos, un poco suntuario, es decir, no está al alcance de los bolsillos modestos. No sé qué quieres que te diga, a mí me gustan mucho las cosas sencillas. En fin, el otro día me llegué a casa y vi en la cocina un saco de patatas que venía de Teruel. Y yo pensé, pues esto es un placer. Patatas de Teruel, deben ser patatas de montaña, qué maravilla. En fin, pensé que había unos 25 o 30 kilos. Pues me imaginé mis cosas, porque también la imaginación es muy importante en el caso del gourmet. Entonces, la muchacha me dijo, mire, estas son las patatas que envía mi padre para su suegro, son patatas de siembra. Y es que mi suegro tiene una finca, quería patatas de montaña para sembrarlos. O sea que estas patatas han pasado fugazmente por la cocina de mi casa y el saco sin abrirse se ha ido para una siembra que espero que será fructífera. Pero yo pensaba que aquellas patatas hervidas, quizá aquellas patatas bien fritas con un buen aceite, quizá estas patatas formando parte de un estofado podían ser una fuente de delicias. Es decir, la gastronomía no es el caviar tan solo, ni las trufas sin desdeñarlos, ni los grandes y delicadísimos vinos. La gastronomía es que las cosas tengan el sabor de lo que son, que estén hechas con discreción y sabiduría. La cocina regional española, Néstor, ha sido acusada muchas veces de que es muy sólida, de que es violenta, de que es tribal. ¿Estás de acuerdo con eso o, por el contrario, tú tienes una gran estimación por la cocina regional? Es decir, bueno, yo tengo una gran estimación por las cocinas regionales españolas, por otra parte porque no hay otras, es decir, no tenemos una cocina nacional. Francia tiene unas cocinas provinciales o regionales y tiene una gran cocina, que es la gran cocina francesa de París. En España solo tenemos cocinas regionales, porque, claro, la cocina que hubiera podido crear Madrid no ha sido una capital como para crear una gran cocina, quizá hasta nuestro siglo es poco propicio para crear cocinas. Ahora bien, yo las cocinas regionales las encuentro muy buenas cuando están bien hechas, y en España tenemos una enorme variedad. Piensa, por ejemplo, pues, no sé, que en España se producen una cosa como los gazpachos manchegos, que son extraordinarios, los gazpachos galianos, que se produce una cosa tan prodigiosa como es el bacalao a la vizcaína, que es un concepto completamente distinto, que los vascos han conseguido crear 4 salsas para el pescado, que, en fin, los mariscos gallegos son extraordinarios, que los catalanes hemos sabido hacer una cosa que es la salfaina, que es una salsa, hablemos del arroz que hacen los valencianos y de los asados castellanos. Todas estas cosas bien tratadas y bien lanzadas, si existieran muchos escritores gastronómicos como ha tenido Francia, como tiene Italia, donde la cocina es deleznable y los escritores gastronómicos sensacionales, todo esto si lo tuviéramos nosotros, tendríamos una gran variedad gastronómica. ¿Hay una cocina del Mediterráneo? Bueno, hay unos platos que son comunes al Mediterráneo, que son las ollas de pescado, que van desde la olla griega a las sopas de la Liguria, a la bullabés marsellesa, a la olla al suquet catalán, en fin, a la calderada de mallorquina, a la rozabanda valenciana, todo tiene una misma. Luego hay unas cosas que en el Mediterráneo tienen mucha gracia, que es, por ejemplo, el tratamiento de las berenjenas en Cataluña, las berenjenas turcas, las berenjenas griegas. Bueno, sí, hay cosas que son comunes. Evidentemente el Mediterráneo produce 2 cosas, que son el aceite y el pan, que son extraordinarias, y un pescado peculiar, que es este pescado de roca o de playa, de un mar muy salino y muy profundo y de muy corta extensión, que produce una cocina, ¿cómo no? Tiene que producir una cocina peculiar. Parece que algún día en algún lugar he leído recientemente que te expresaste con poca estimación por la cocina gallega. No, en absoluto, no. No, es decir, la cocina gallega son una gente
En Galicia, ¿qué les ha pasado? Que tienen una buena carne, que tienen un marisco extraordinario, que tienen un gran pescado. Y quizá esta riqueza de primeras materias les ha impedido echarles fantasía. echarles fantasía. Es decir, yo me quejo, bueno, con esto coincide conmigo Álvaro Cunqueiro y José María Castroviejo y tantos gastrónomos, que en Galicia, que tiene una buena mantequilla, que se podría hacer unas salsas de pescado para acompañar el pescado extraordinarias, que se podrían hacer unas sopas de pescado, bueno, se limitan pues a cocer el pescado, a hervirlo, a hacerlo a la parrilla, que no está mal, pero tienen obligación de hacer más. Me he limitado a decir esto, no puedo negar que la mitad de mi sangre es gallega, o sea que no podría decir otra cosa. Ahora bien, en cambio, yo aprecio bastante la cocina gallega también del interior, es decir, uno de los platos que yo considero acertados es el lacón con grelos. El lacón con grelos es un plato muy sabio dentro de un mundo un poco especial. Yéndonos hacia las generalizaciones que son inevitables, por supuesto, porque lo demás nos llevaría a disquisiciones muy amplias. La cocina que tú prefieres es la cocina francesa. Bien, la cocina que estimo más es la cocina francesa porque es un esfuerzo de civilización extraordinario, como lo era la antigua cocina china, y no la cocina de esta de conserva que hay en los restaurantes chinos. La cocina que yo he comido en Taipei, que he comido en Hong Kong, y que he comido, por ejemplo, pues en el restaurante imperial de San Francisco, que es uno de los mejores restaurantes chinos del mundo. Es decir, yo estimo estas cocinas como un esfuerzo de civilización, como una superación de una serie de condicionamientos que tiene la alimentación humana. Ahora, claro, a mí si me han de pedir lo que quiero comer, pues yo quiero comer unas cosas propias, las que quiero comer cada día. Vamos a ver, Néstor, vamos a improvisar aquí un poco de prisa o un poco de urgencia el menú ideal de un gastrónomo. Bueno. Uno de los posibles menús ideales, ¿cuál sería? Quizá podríamos organizar 3. Bueno, vamos a ver, ¿con qué abriríamos uno de ellos? No, es decir, por ejemplo, un gastrónomo va a París. Empecemos por arriba. Pues en este tiempo, evidentemente, todavía en París hay la cocina venatoria, la caza. En este momento se podrían tomar unas ostras extraordinarias a las cuales le pondríamos un borgoña seco o bien un Burdeos de estos blancos que tienen este gusto apedernado, un gusto un poco ahumado. Luego, pues evidentemente se tendría que tomar un buen pescado con una muselina, con una salsa ligera, con la cual conservaríamos este borgoña si quisiéramos, y luego pues nos tendríamos que tomar un faisán, o nos tendríamos que tomar un faisán. Cuando digo un faisán no quiero decir un faisán de estos tan bonitos con la cola y tal, no, quiero decir una polla faisana que no tiene ningún plumaje pero que es tierna, jugosa, joven. Y pues esto se podría tomar con trufas, se podría tomar a la demi-dove, se podría tomar con un acompañamiento de verduras o con un chartres, y entonces con esto nos beberíamos un buen Burdeos. Luego nos tomaríamos unas crepes, a las cuales le podríamos poner un champán, si queríamos un champán, no un champán seco, sino un champán, no un champán bruto, un champán seco tirando a semiseco, luego pues un buen café y una armañaca. Este sería el menú que podríamos hacer de tantos en París. Si quisiéramos hacer un menú, supongamos en Madrid, por poner en Madrid, pues podríamos también tomar las ostras. En este momento quizás están mejor que en Francia, porque en Francia parece que ha habido alguna enfermedad o algún fallo. En cambio, nuestras ostras por ahora están excelentes. Entonces podríamos tomar un lomo de merluza, un rable de merluza frito, que puede ser excelentísimo en Madrid. Los hay extraordinarios. Y pues ya no tomando caza, porque ya la hemos tomado en París, ¿sabes? Pues podríamos tomar un filete o bien, según como, un lechón. Con esto pondríamos unos vinos blancos, que podría ser
con las ostras, un albariño gallego, quizá un vino de La Rioja, un vino blanco catalán con la merluza. Yo preferiría La Rioja, no porque desmerezca un vino de otros, sino porque parece que esta merluza liga más. Y luego pues tomaríamos, con la carne, tomaríamos un vino de La Rioja, un vino castellano, un vino de Valladolid. De la mano de Néstor Luján hemos tomado un almuerzo impresionante en París, luego hemos comido en Madrid, pero parece que te guardabas un tercer menú. Bueno, el de casa. El de casa. Bueno, en casa, claro, no podemos hacer estos esfuerzos, y en casa pues tomaría una buena sopa, una sopa de caldo, ligerita, no, aunque tendría que haber un recuerdo de un poco de un hueso de jamón o alguna cosa de este tipo, y que no. Pues luego en casa yo tomaría, pues también tomaría un pescado. En casa, claro, es decir, en casa hablo de mi casa, que es en Barcelona. Ya tomaría un salmonete, si estaba bien, si podía hacer la parrilla con un poco de hinojo. Y luego, pues, finalmente, pues tomaría una carne, evidentemente. ¿De Gerona? No, carne ternera no tomo yo. No me gusta la cosa. No, tomaría un lomo de cerdo delgadito, bien frito, con unas alubias, con las monchetas. O bien podríamos tomar unas tripas a la catalana, que son cortadas con julienne con patatas. O bien podríamos tomar un estofado un estofado de toro, que en Cataluña se hace muy bien, con su hojita de laurel, con unas patatitas doraditas. ¿Y los vinos? Bueno, pues los vinos, más o menos, los vinos catalanes, entonces sí, podríamos tomar un vino blanco y un vino tinto, o catalano, riojano, que es lo que bebemos normalmente, y luego de postre la crema catalana, las natillas. Esto sería lo que... Y hablo con una voz, me parece, como el médico que da recetas. Sí, ¿no te ha parecido que me pone la voz un tanto monótona? No, con una voz... Pero bueno, sí. Yo diría que en cierto modo sugestionada por el panorama. Ahora todo esto no pretendo improviso, como es natural, y pienso que cada uno de estos menús se podría... ¿En qué país del mundo se come mejor? ¿En Francia, entonces? En Francia. ¿Y en qué país se come peor? ¿En todos los demás? No. ¿Te gusta cómo comen los alemanes? El país que se come peor del mundo, pero peor a morir, es México. México. Exceptuando los 3 o 4 grandes restaurantes. Pero en las provincias mexicanas, si uno se para en un pueblito y tal, casi es insuperable. Los países donde yo he comido peor ha sido en México, en África del Sur, muy mal. En el Japón, normalmente, también muy mal. En Australia, si uno se aparta de la carne, también de una manera triste. Y en Alemania también se come mal. Con Néstor Luján podríamos seguir hablando durante largo rato de gastronomía y no nos cansaríamos, a no ser porque parece que los jugos gástricos comienzan ya a funcionar como muy alertados. Hay esa señal de alerta de que hay cosas interesantes en el horizonte. Hay muchos Néstor Luján que se nos quedan inéditos. Hay un Néstor Luján ornitólogo, hay un Néstor Luján aficionado que conoce a los pájaros. A ver y a estudiar los pájaros, pero ornitólogo. Hay un Néstor Luján bibliófilo o bibliómano, como lo prefieras. Sí, bueno, pero esto ya es un vicio muy caro. Yo tengo muchísimos defectos y, en fin, la pereza el primero, a pesar de que me veo obligado a trabajar, porque, claro, todos los otros vicios me acosan. Y uno de los vicios peores es realmente el comprar libros, por cuanto me han obligado a cambiar en 3 años, a cambiar 2 veces de piso. Ahora espero ya estar aposentado y luego, pues claro, pues los libros cada vez son más caros, que esto es uno de los dramas que vivimos. En cuanto a esto de la ornitología, más que, es decir, es una afición muy antigua mía. Hace años me iba al delta del Ebro a anilar aves, estas aves que anidaban allí, en el delta, que ahora parece que quisieran hacer una urbanización que sería una monstruosidad y que espero que se evitará. Pero en cuanto a la ornitología, yo soy un hombre muy preocupado por toda una serie de problemas, es decir, los problemas de la ecología, de la biología. Y, por ejemplo, a mí me horroriza pensar
no sé exactamente por qué, pero creo que no es normal, que por ejemplo en Alsacia hace 50 años habían 50.000 nidos de cigüeñas y el año pasado solo hubo 80. Pienso que esto no es normal. Pienso que estamos muy distraídos, incluso yo distraído por estas cosas de la gastronomía y por comprar libros, pero pienso que hay en el mundo unas cosas muy graves que están sucediendo y que las leemos en gacetillas, en los periódicos, pero que son realmente tendrían que hacernos reflexionar. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que en Occidente hay un tercio menos de bosques que había hace 100 años. Y hay un 15% menos de tierras cultivadas que había hace 20 años. Pienso, y todo esto me preocupa, y me preocupa porque los ciclos de la vida yo creo que son muy importantes, y pienso que todo esto va ligado también, que la relación entre el índice de nacimientos y la prolongación de la vida cada vez está más separada, de tal modo que dentro de 50 años toda Europa y los Estados Unidos y todo el mundo occidental, que por ahora lleva la responsabilidad de la conservación de la especie humana y de la conservación de la Tierra, será un mundo de viejos, de gente cada vez más vieja y cada vez habrá menos jóvenes. Por esta razón, es decir, yo he partido un poco de la ornitología para preocuparme de una manera histórica por una serie de hechos. Claro, yo soy optimista por aquello que decíamos, que tengo buena salud, que me gusta mucho vivir la vida y que amo muchísimo la vida, pero pienso que la vida está seriamente amenazada. Y esto realmente me preocupa. Esta es una faceta, como te decía al principio, quizá de mi nacimiento, del miércoles de ceniza, cuando te pone la cruz de ceniza, que tengo todavía la alegría del carnaval y la alegría del vivir, pero también tengo la tremenda preocupación de a dónde vamos a ir a parar. Creo que está muy clara la dualidad que ha confesado acerca de su propia personalidad Néstor Luján, evidenciada a lo largo de la conversación, de las muchas cosas que aquí se han dicho y de las que han quedado apenas sugeridas. Muchas gracias, Néstor, y hasta una próxima vez en que sigamos hablando de tantas cosas gratas contigo. Muchas gracias.